Bien, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta sesión sincrónica de su diplomado de gestión pública. Eh, es para mí un placer estarlos acompañando en este proceso y la idea de hoy es que podamos abordar en general las dudas que se vayan presentando de lo que hemos venido observando hasta este momento en materia de los temas tratados en las primeras tres unidades de nuestro diplomado, en la que veíamos en principio en las primeras dos unidades los conceptos básicos acerca de lo que es la organización del Estado, las competencias que se tienen delegadas, la descentralización territorial como se da, los enfoques de derechos y de desarrollo humano y la importancia que estos tienen para lograr un desarrollo, si se quiere, endógeno en el territorio. Y en la última unidad venimos observando finalmente cómo esta gestión pública orientada o con un enfoque dado hacia el posconflicto y hacia la construcción de una paz nos puede orientar para que logremos un desarrollo armónico de las regiones y de esta manera también lograr que de alguna manera esta estrategia de gobierno abierto en el que la participación, la transparencia y la colaboración son fundamentales para lograr los preceptos que se tienen al respecto de lo que queremos lograr construir en esta sociedad colombiana en materia de paz. Recordemos que inclusive la Constitución Política del 91 nos habla que la paz es un derecho que todos los colombianos tenemos. Y en el marco de referencia a eso, pues inicia nuestro proceso de lo que es la gestión pública orientada hacia un enfoque de derechos. Entonces, sin más preámbulos, quisiera conocer de parte de ustedes, de todas las personas que se encuentran conectadas, eh, las dudas e inquietudes que han venido teniendo al respecto de estos temas a lo largo de lo que ya llevamos desarrollado de este diplomado de gestión pública. Entonces, aquí los estoy saludando también a través de el chat para ver si tienen algún inconveniente. Bien, en la parte izquierda de la pantalla encontrarán un link que parece unos mensajitos. Si le dan clic a ese, a bien, Nazario, buenas noches, ya te veo conectado. Si le dan clic a esta opción podrán desplegar el chat y ahí podremos tener también una interacción eh, para conocer las dudas e inquietudes que tengan al respecto de las temáticas que han venido desarrollando en lo que han visto acerca del diplomado de gestión pública. Bien, Nazario, aquí haciendo revisión de los seguimientos, podemos empezar por eso, mientras que... Buenas noches, Sandra, y Julio también.
Perfecto, me alegra, Sandra, ver que has venido haciendo una participación activa también del diplomado, que no tengas dudas de todas las expectativas que se puedan generar al respecto de esto. William, buenas noches. Entonces, me parece muy interesante que, como les venía diciendo, que tengan muchas expectativas realmente más allá del curso en sí, el ejercicio de la gestión pública, de la administración pública, de poder materializar este estado, pues es algo fascinante para todos nosotros quienes hemos estado o están de alguna manera relacionados con lo que es el servicio público. Entonces, hallo de parte de todos, pues, que ese interés se mantenga siempre y que no sea solo por las expectativas que se pueda generar alrededor del diplomado de este curso, sino que además de la posibilidad que tengan para materializar todos estos conocimientos y llevarlos a la práctica en sus labores diarias desde la labor que prestan en cada una de las entidades territoriales a las cuales pertenecen. Sí, claro, Sandra. Las políticas que vienen en esa materia, pues, como bien lo saben, hay, hay que marcar este proceso de lo que es el posconflicto y la construcción de la paz desde el mismo precepto que es poder lograr unos fines para los cuales se ha constituido este país, ¿no? Como lo veían ustedes al inicio del diplomado y lo complemento un poco más con los conocimientos y la experiencia que tengo al respecto de esta materia, pues hay que ver la Constitución más allá que como una norma o una ley que se encarga de reglamentar todo el ordenamiento jurídico colombiano, hay que verlo en sí como la esencia misma de la sociedad que ha decidido conformarse y que para ello ha establecido unas reglas claras de juego para poder vivir pacíficamente y lograr unos fines y unos objetivos muy claros. Entonces, claramente uno de los principales preceptos que ha establecido esta Constitución, digamos, acuerdo de voluntades de los individuos que componemos esta sociedad colombiana, es lograr convivir de manera pacífica para lograr unos fines que como sociedad y como individuos nos van a permitir desarrollarnos, nos van a permitir avanzar en un camino en nuestro proyecto de vida, si se quiere así, a nivel individual y a nivel social en nuestro proyecto de país y poder consolidar tanto el uno y como el otro y que el proyecto de vida se encargue de alimentar al proyecto de país y viceversa. Entonces la gestión pública allí se erige como una gran herramienta para el Estado en la medida que permite materializar todos estos elementos que están establecidos en la Constitución. Claramente lo primero que establece la Constitución como fines que tiene este país y se los ha delegado al Estado es lograr bienestar general para todas las personas y aumentar o mejorar la calidad de vida. Conexo a esto, pues obviamente atender las demandas y las necesidades sociales. Entonces, en esta medida, ustedes pueden revisar esto a lo largo de la Constitución, pero especialmente en el título 12, que habla del régimen económico y de la hacienda pública. Entonces, ustedes verán que toda la configuración de lo que es el Estado en materia de la constitución política se va a orientar principalmente a esto. Obviamente el enfoque de derechos lo que pretende es garantizar que en el marco de lograr estos fines se tenga en cuenta que para poder eh, alcanzar el bienestar general y el mejoramiento de la calidad de vida, hay que garantizar en primera instancia el goce efectivo de los derechos de las personas que componen este país, los derechos fundamentales, los derechos sociales, políticos, económicos y culturales y los derechos colectivos, el poder asociarse y el poder pensar, ya viéndolo a nivel territorial desde la perspectiva de descentralización, que cada grupo o asentamiento en cada territorio tiene los elementos y las capacidades para poder entrar a decidir sobre lo que puede ser mejor para lograr el desarrollo de ese territorio y de una manera armónica, tanto el de los humanos como el del territorio mismo, viéndolo desde la perspectiva de ordenamiento. Entonces, al hablar de convivencia pacífica y al hablar de posconflicto,
lo que empezamos a ver es que podemos superar un gran conflicto armado que ha existido en Colombia en los últimos 60 años y que se ha fundamentado en gran medida o se ha dado en gran medida por lo que ha sido el territorio y por la destinación del territorio y los usos del suelo y del territorio en general y de la posibilidad de que económicamente se puedan dar una serie de situaciones que tiene que ver con la posibilidad de que ese territorio que nosotros tenemos se pueda aprovechar para lograr estas condiciones de desarrollo individual o social. Entonces, este cambio que se da con el acuerdo de paz es ya garantizar que al menos uno, los actores armados que tradicionalmente venían eh, de alguna u otra forma alimentando este conflicto armado, dejan sus armas, hacen unos acuerdos y nos permiten entonces empezar a pensar esta visión de desarrollo y de resolución de conflictos de una manera diferente a la violencia, bien sea física, psicológica o estructural, teniendo en cuenta que cualquiera de las tres es posible. La física, pues ya sabemos que es la coacción de las personas, es decir, infligir fuerza en una persona para que actúe de la manera que uno quiere. La psicológica, pues obviamente es de alguna u otra forma estar siempre coaccionando a la gente, diciéndole de qué manera hacer las cosas, instigando a las personas. Y la estructural, pues es precisamente la que se da en esta medida en que, pues, en la definición de, o en la consolidación de una sociedad, hay unas clases y hay unos sistemas que van de alguna u otra manera fomentando situaciones que puedan de alguna u otra manera vulnerar los derechos de las personas. Entonces, cualquiera de estas situaciones ya pasa a un segundo plano y se necesita que la resolución de conflictos, porque en sí la esencia de la situación de vivir en sociedad siempre nos va a generar conflictos, no va a ser una situación del todo armónica y color de rosa, siempre van a haber conflictos porque tenemos diferentes puntos de vista sobre cómo hacer y qué hacer, ¿cierto? Entonces, que esa resolución de conflictos la podamos hacer de una manera pacífica. Obviamente los espacios de participación ciudadana, la posibilidad de que los gobiernos locales en el territorio y que la sociedad civil en general pueda participar y pueda hacer voz para determinar qué es lo necesario y hacia dónde deben orientarse, resulta fundamental. Y obviamente la presencia institucional en el territorio pues debe empezar a fortalecerse, pero claramente sembrando o instalando capacidades de acción en el territorio para los gobiernos o las administraciones locales o las administraciones municipales, si así lo quieren, se sienten más cómodos de esa manera. Entonces, toda esta situación se configura si se vienen dando cuenta de lo que es la constitución como una sociedad que ha decidido o un grupo de personas que ha decidido juntarse para vivir en sociedad, para poder lograr unos preceptos individuales, pero que se convierten comunes, es decir, sociales, y que en esa medida lo puedan hacer de manera pacífica para lograr lo que finalmente se conoce como el desarrollo. Y obviamente el Estado es ese actor intangible porque aunque no podemos verlo, sabemos que está ahí presente para dar garantía a esos derechos. Ahora, no podemos pensar que el Estado es el que se debe encargar de resolver todas las situaciones. Por el contrario, el Estado debe empezar a generar dinámicas para que las personas que habitan en los territorios puedan de alguna u otra forma organizarse, ordenarse y que se pueda dar esta situación en la medida de lo posible de manera consensuada, participativa y de esta manera poder entonces orientarnos todos de manera estratégica, de manera política, de manera también armónica hacia algún lugar, hacia algún camino que nos permita saber que todos vamos a obtener beneficios de estas decisiones que se toman. Eso es la función que debe realizar el Estado y obviamente la necesidad de empezar en esta primera parte por la conceptualización de lo que es la Constitución, de lo que es la organización del Estado y cómo la gestión pública se empieza a aterrizar o cómo la gestión pública empieza a materializar todos estos preceptos que están establecidos en la Constitución política y posteriormente en las leyes que se han dado
y ya más aún recientemente, pues en el acuerdo de paz que se ha firmado, que ingresa a ser parte de la Constitución y en una parte al bloque de constitucionalidad que se va a encargar de administrar o con el cual se va a fundamentar para administrar justicia en el país. Entonces las políticas, Sandra, y todos pues se van a orientar principalmente a garantizar estos elementos. Entonces veamos siempre la configuración de la gestión pública con enfoque de derechos humanos en el marco del posconflicto, que es básicamente empezar a hacer esto que necesitamos, que ustedes de alguna u otra manera han podido ver en algunos territorios que se ha venido dando, gradualmente. Tenemos un margen de tiempo. Ustedes saben que el acuerdo de paz o la implementación del acuerdo de paz establece unos marcos de tiempo en los cuales se va a dar este proceso. Y lo que nos dice la experiencia de otros países que han atravesado por situaciones similares como la nuestra, de haber firmado un acuerdo de paz, de haber salido de un conflicto armado, es que son situaciones que son de largo plazo, son de largo aliento. No se van a dar en el término de 2 años, no se van a dar en el término de 3 años, son marcos de referencia en el tiempo de 10, 15 y hasta 20 años. Pero nosotros debemos empezar a entrar en esta dinámica porque nosotros en este momento de coyuntura, somos los que estamos de alguna u otra manera sembrando las bases para que se pueda generar este proceso de cambio, de transformación social que vamos a poder avisorar de una mejor manera en 15 o en 20 años. Bien, aquí veo que ya hay bastante actividad. A William, Julio, Rocío les doy un saludo también. El fortalecimiento, Sandra, de los territorios afectados por la violencia debe tener unos mínimos no negociables y rescatar la base del acuerdo de paz, dice Sandra. El derecho fundamental de la vida de los líderes comunitarios. Es cierto, Sandra, mira, es una situación que un poco se escapa de las manos de lo que debería ser el ordenamiento jurídico colombiano en esta materia, pues lo que les comento hace un momento, cambiar las formas de hacer de 60 años en el que las venimos haciendo a través de la violencia y resolviendo problemas o conflictos a través de la violencia resulta complejo. Esto no es óbice para de alguna u otra manera justificar lo que ha venido sucediendo con los líderes sociales. Por el contrario, pero si lo vemos de esta manera también, podemos empezar a observar que esas situaciones se vuelven cada vez más visibles, que obviamente se vuelven más interés de la sociedad, interés de todo el mundo, y que la situación finalmente, de alguna u otra manera, en el tiempo nos va a permitir llegar al punto que queremos, y es que pues en la diferencia, en el disenso, y a quienes representan esa diferencia, pues no sean ni estigmatizados y mucho menos pues exterminados, si se quiere esa palabra tan, pues, tan fuerte, pero es de alguna u otra manera lo que ha venido sucediendo en este proceso que hemos venido afrontando de cambio de gobierno. De repente la situación se ha dado de esta manera, pero buscamos y tenemos que siempre buscar que por encima de la ley no exista ningún actor y que todas las personas estén supeditadas al marco y a la administración de la ley y de la justicia. Entonces, nuestro deber como servidores públicos, hasta donde nos sea posible, es poder llevar estas situaciones en principio de manera preventiva y después, pues que las autoridades competentes tengan conocimiento de las situaciones que pasan para que tomen las medidas que se requieren en esa materia. Lady, buenas noches. Jacqueline, buenas noches también. Interesante el diplomado, Nazario, nos ayuda a profundizar lo pertinente frente a los procesos de lo público y lo concerniente al proceso de paz y la pertinencia frente a nuestros territorios. Bien, así es, Nazario. Lo dice la Constitución Política. Colombia es un Estado social de derecho. Esto enmarca todas las herramientas del Estado tiene para hacer que se cumpla el goce efectivo de los derechos. Así es, Julio César. Como les decía hace un momento, pues la configuración de la Constitución, que más allá, vuelvo y repito, hay que, digamos, si queremos tener resultados diferentes, hay que hacer las cosas de manera diferente.
Y la primera manera, más allá de ver la Constitución como ese marco jurídico, es verla precisamente y hacerla entender a las demás personas que habitan dentro de nuestro territorio, es que es el acuerdo que nosotros estamos haciendo y que refrendamos todos los días con las actuaciones que tenemos, de las voluntades de poder vivir en armonía, poder vivir pacíficamente para lograr todos los fines que queremos, que es obviamente, en principio, pues tener un goce efectivo de los derechos que nos garantiza la Constitución, de saber que todos, para poder tener un goce efectivo de esos derechos, debemos y tenemos unos deberes que cumplir, y es obviamente en el mismo marco de garantía, y que después el Estado debe garantizar que nosotros, en el momento en el que esos derechos se puedan vulnerar o que vulnerar, o que el goce de efectivo de ellos no se pueda dar, pues que pueda de alguna u otra manera entrar a proveer esos bienes o servicios que se requieran para poder tener una satisfacción y una garantía de los derechos. Bien, Sandra, cierto, pero el Estado es quien dentro de su plan de desarrollo debe visibilizar en todos los aspectos la posibilidad de apoyar estos territorios. Sí, es cierto, eh, en gran medida la situación debe darse desde los lineamientos que puedan otorgar el plan de desarrollo, como esa carta de navegación que nos da la Constitución. Pero el enfoque también hay que empezar a verlo de otra manera. Siempre esperamos como de alguna manera vencer esta lógica centralista que hemos tenido en el país, y aunque los elementos no nos dan para poder darle plena autonomía a los territorios, la idea sí es que el desarrollo y el apalancamiento o las bases que puedan sustentar ese desarrollo surjan de los territorios. Es decir, el plan de desarrollo nacional debe dar unas grandes líneas, pero recuerden ustedes que los territorios también tienen la posibilidad de establecer unos planes de desarrollo que se alineen al plan de desarrollo nacional. Entonces, obviamente, esto nos da de alguna u otra forma una orientación, y es que al definir planes de desarrollo en el territorio, pues nos están dando también una carta de, bueno, ustedes en su territorio definan cuáles son los mejores mecanismos para lograr un desarrollo en términos ambientales sustentables, en términos económicos y sociales sostenible, que permita que ese territorio, con sus condiciones económicas, geográficas, culturales o sociales, pueda lograr llevar a cabo. Entonces, hay que verlo también de las dos maneras, Sandra y compañeros. Tanto que debe haber un apoyo de parte del gobierno nacional hacia los territorios, pero también que los territorios tienen muchas condiciones y muchos elementos que les permite, si se ordena bien el territorio y si se organiza a las personas, y que de manera participativa, que ese es uno de los elementos que apalanca un buen gobierno y la implementación de este acuerdo de paz, es que vamos a lograr de alguna u otra manera que los territorios empiezan a mostrar condiciones diferentes de desarrollo. Me ha parecido. Entonces seguimos aquí leyendo, profesor, estamos atentos a sus instrucciones para dar inicio y dar orden a la participación. Entonces, bien, Lady, frente a la participación, pues todas las personas aquí, la idea, como les dije al principio, era un poco, hice la introducción de lo que habíamos venido viendo en las primeras unidades. Entonces eran temas muy conceptuales, muy básicos. Empezamos ya en la tercera unidad a aterrizar todo lo que en teoría se requeriría para poder empezar a implementar este acuerdo de paz y lograr una construcción de la misma, de la paz, de manera estable y duradera. Entonces aquí un poco lo que hemos venido haciendo es, frente a las inquietudes que ustedes tengan, pues yo voy resolviendo las mismas, o voy aportando al debate que se pueda generar en esta medida. Digamos que este espacio nos puede servir también, además, como más allá, para que sea un ejercicio de cátedra magistral, es que aquí las personas, todos podemos ir visualizando lo que cada uno de ustedes va escribiendo, y de esa manera pues lo vamos adhiriendo a nuestros procesos de aprendizaje que hemos venido llevando, en el caso de ustedes,
y obviamente pues ir enriqueciendo este proceso con esa perspectiva diferente que tienen todos y cada uno de ustedes, pues obviamente por las condiciones diferentes en las que cada uno va presentando en su territorio y en lo que es la práctica de sus labores a diario. Entonces, es más un proceso en el que vamos aquí generando debates sobre temas así coyunturales que se van presentando, bien sea de las perspectivas que ustedes tienen o de las temáticas que ya se han venido desarrollando en el curso. Igual el tiempo, que es apenas de una hora, es una abrebocas de lo que podríamos empezar a hacer, y la idea es que en las siguientes sesiones sincrónicas podamos, si quieren, tener una estructura un poco más elaborada de lo que podría darse la sesión, un tema de referencia o un par de situaciones a través de los cuales podamos ir focalizando el ejercicio y en el que todos previamente podamos tener pues una preparación, especialmente ustedes, una preparación para poder ir haciendo el abordaje de esos temas puntualmente. Entonces, yo sigo leyendo acá de las participaciones que ustedes han venido haciendo, cómo el Estado puede garantizar que la población crea en lo establecido en la Constitución política y de esta manera ser más activos en los espacios de participación ciudadana. Alexander y compañeros, dentro de lo que se ha venido desarrollando como tendencias a nivel internacional, a nivel mundial, y que es un elemento que ha venido siendo de alguna u otra manera fundamental para estos procesos, para estos nuevos procesos de gestión pública, tiene que ver con algo llamado creación de valor público. La creación de valor público, así como la estrategia de gobierno abierto o como la estrategia de prácticas de buen gobierno de la OCDE, ahora que estamos en este marco de referencia, ya que el país ha ingresado a este organismo multilateral, todas le apuntan básicamente hacia lo mismo, a lograr que las actuaciones del gobierno y del Estado en general tengan legitimidad y confianza por parte de los ciudadanos o de los usuarios de los bienes y servicios que ofrece el Estado para poder satisfacer necesidades. Y para lograr eso nos dicen, bueno, en esa medida hay que obtener resultados que le apunten efectivamente a resolver necesidades que tienen las personas. Pero para poder llegar a ese nivel de efectividad, pues obviamente hay que tener un diálogo constante con las personas de cada uno de los territorios o de las agrupaciones que componen un país, ¿sí? Entonces, pues la situación tiene que ver precisamente con que se deben generar unas cadenas de valor para que vaya construyéndose la confianza de los ciudadanos por parte del Estado. Porque obviamente si hoy en día los ciudadanos desconfían del Estado es porque asimismo ha sido una seguidilla de malas prácticas que hoy en día a los ciudadanos les permite decir, no, es que todo lo del Estado es corrupto, es que quien trabaja con el Estado es corrupto, es que nada del Estado se hace bien, todo es ineficiente, nada nos sirve, pues obviamente es por la misma situación. ¿Qué podemos hacer, Alexander y compañeros? Pues es darle la vuelta, empezar a abrir espacios, poder generar mecanismos de participación efectivos de parte de la comunidad, poder empezar a trabajar en el mismo escenario de manera colaborativa con las empresas de los territorios, con la industria, con el mercado, con la economía del sector y de la misma manera con la sociedad civil, es decir, con organizaciones no gubernamentales, perdón, con universidades o espacios o en instituciones académicas, con demás organizaciones sociales que no sean precisamente el Estado, que se encarguen de atender las necesidades sociales, porque el Estado no lo va a poder hacer todo y creo que ustedes son más conscientes de eso. En la experiencia que tengo también de haber apoyado a municipios, haber asesorado a municipios, pues lo que uno se da cuenta es que realmente a nivel territorial la presencia institucional, por más de que se tenga buena voluntad de hacer las cosas, las administraciones no lo pueden hacer todo por sí solas. Y lo que necesita es, obviamente, buscar cómo encontrar socios o lo que hoy en día se llama, ustedes escucharán mucho esto, aliados estratégicos. Y es ver
como de lo que yo tengo en el territorio, de los actores que están dentro del territorio, obviamente en el marco de lo legal. Esos actores pueden de alguna u otra manera trabajar o colaborar con las administraciones municipales o departamentales y poder empezar a construir, porque obviamente, a construir ese territorio, porque obviamente estas personas, bien sea los ciudadanos en general o bien sean estas agrupaciones sociales de la sociedad civil, eh, a todos les va a doler lo mismo. Si el territorio fracasa, pues todos fracasan. Si el territorio tiene éxito, pues obviamente todos van a tener éxito. Y es buscar de esa misma manera, en el marco de poder identificar esas partes interesadas, esos intereses que se vuelven comunes, que surgen de una necesidad individual o de un colectivo muy determinado, pero obviamente se va expandiendo porque esos intereses que son en apariencia particulares se van volviendo comunes porque los comparten otras personas. Los mismos intereses que defiende el Estado a través de las administraciones municipales, que es el interés general, se empieza a volver general no porque el Estado diga qué es lo que se tiene que hacer, sino porque hay un consenso tanto de la ciudadanía como de las administraciones y de la misma manera de estos otros actores que se encuentran en el territorio, de que eso es lo que es de interés general para todos, ¿sí? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros vamos a empezar a ver cosas diferentes y ver que la ciudadanía y en general los demás actores o el conjunto de actores que se hacen partícipes o que tienen presencia en un territorio van a empezar a generar confianza y legitimidad sobre el Estado, porque obviamente hay participación, hay colaboración y obviamente al abrir estos espacios pues se va a generar transparencia, porque todo lo que el Estado hace representado en estas administraciones municipales siempre va a tener el concurso de uno y de otro. Va a ser difícil también el ejercicio, porque cambiar la dinámica o la lógica de pensamiento de las personas en los territorios va a ser difícil, pero vuelvo y repito, es un tiempo bastante amplio en el que hemos estado en esta dinámica. De hecho, el conflicto en Colombia se inicia también por estas demandas o insatisfacciones sociales que se presentaban. Entonces, es un tiempo bastante largo en el que el Estado viene haciendo las cosas para que la gente piense que no se puede confiar en el Estado o que pueda perder algo de legitimidad, pero este momento de coyuntura lo que nos marca es un camino en el que hay que hacer cosas diferentes para poder lograr consolidar un Estado, consolidar una sociedad y obviamente lograr consolidar el desarrollo de ese territorio en el cual se está materializando todos estos preceptos que son obviamente los que establece la Constitución. Entonces, como tú misma lo mencionas, perdón, como lo mencionas, sí, aquí Sandra, Edwin han mencionado, pues obviamente son conceptos de gobernanza, de gobernabilidad, y obviamente es el quid del asunto, la esencia del asunto radica en que esto, al aterrizarlo en la práctica, está dado en el cómo lo hacemos. Y el cómo lo hacemos es fundamental. Son situaciones que no tienen que pasar por algo muy elaborado, sino que tienen es que tener siempre la voluntad de querer hacer las cosas de esa manera, siempre querer escuchar a las personas, siempre querer ver de qué manera hay otros actores en el territorio que puedan servirnos de aliados dentro de la gestión pública territorial. ¿Cuál es el propósito que todos tenemos? Pues lograr que el desarrollo se dé, lograr garantizar los derechos para todas las personas y para todos los actores. Entonces, si lo vemos de esta manera, pues obviamente el interés de las empresas es poder seguir generando rentabilidad y utilidades, y a nosotros como Estado o como gobierno municipal nos va a interesar que esas empresas existan porque de esta manera va a generarse el empleo, va a generarse dinámicas económicas, comerciales, de lo que van a producir estas empresas y pues obviamente hay que saber articular el trabajo entre una y otra. Y así sucesivamente ustedes van a poder seguir encontrando otros actores dentro del territorio y lo que se busca con ellos es que haya una colaboración y de parte de la población que exista una participación. Obviamente los roles son diferentes o las responsabilidades son diferentes porque por un lado es poder permitirle a las personas que habitan ese territorio que puedan ir definiendo también de qué manera puede darse el desarrollo de ese territorio. Todo el mundo podría decir, no, pues lo que queremos es
tener un buen trabajo o tener una forma de ingreso que nos garantice poder comer, que la tierra o que la empresa o que la productividad en general, que haya una garantía de derechos, pues obviamente de los derechos fundamentales de arranque, pues es poder escuchar a las personas y que, saber las personas qué piensan finalmente, qué es lo que pretenden y qué es lo que quieren dentro de esos territorios lograr. Y obviamente, pues si se escucha a todo el mundo, pues al final de esta manera las personas, yo sé un poco cómo es la dinámica en los territorios, pues las personas hablarán finalmente siempre, pero al menos se podrá decir que se ha escuchado a todas las personas y que el camino que se está escogiendo es el que de alguna u otra manera nos va a garantizar que todo lo que se ha escuchado pueda garantizar que se le va a retornar a todas las personas de lo que las personas esperan. Sandra, ¿cómo pienso que se construye desde la participación? Julio, viabilidad política es importante, por supuesto, son dos elementos fundamentales. Pero yo quiero aquí, precisamente hablando de participación y de política, que tengamos en cuenta que la política en sí misma no es un ejercicio que esté reservado solamente para las élites, llamándolo entre comillas, gobernantes, o para el Estado en sí mismo. La política es la posibilidad que tienen todas las personas, o al menos la aspiración que tienen todas las personas de hacerse partícipes en las decisiones que afectan a todo el mundo, es decir, en las decisiones del poder público. Entonces, todas las personas en sí mismas, dentro de un territorio, podemos decir que ejercemos o tenemos un ejercicio político en la medida en que de alguna u otra manera, si lo miramos desde la democracia, pues todos votamos o podemos ser votados para ser representantes, autoridades públicas locales o para pertenecer a un consejo municipal, perdón, o para pertenecer a algunos otros espacios de participación, como por ejemplo los consejos territoriales o de los consejos de planeación territorial, mejor dicho, y así una serie de espacios que se dan donde se toman decisiones o donde de alguna u otra manera, así sea de forma consultiva, el gobierno debe hacer partícipes a estas personas en estos espacios. Entonces, obviamente la participación de alguna u otra manera se garantiza a través de estos mecanismos, de que las personas puedan siempre tener ese aspiracional, es decir, esa actividad política de manifiesto, que siempre se pueda participar, o más bien que siempre se pueda querer estar en estos espacios, que estos espacios sirvan para poder escuchar a las personas en los consejos, vuelvo y repito, como los consejos territoriales de planeación, como los consejos o los comités de usuarios de los servicios públicos, etcétera, espacios que pueden existir a nivel territorial dependiendo precisamente de la ordenación del territorio y de las múltiples entidades públicas que puedan existir ahí en cada territorio, van a existir unos espacios de diferente índole de participación. Aquí lo que nosotros debemos hacer de parte del gobierno como servidores públicos es, bueno, listo, todos tenemos un punto de vista diferente de cómo se deben hacer las cosas. Pues buscar comunión en esos diferentes puntos de vista y decir, bueno, a mí me tocó en esta ocasión liderar eso, pues definamos un camino. Pues si usted piensa de una manera, venga cómo lo acercamos y cómo hacemos para que usted pueda ver que de la manera en que piensa esta otra persona también podemos marchar por un buen camino y de la misma forma usted, así como estoy reconociendo que esta persona tiene una forma de pensar diferente, pues hay que ir articulando acciones, articulando procesos dentro de la misma sociedad, porque es que la sociedad no existe o no deja de existir si no hay presencia institucional. Eh, Obviamente la sociedad no se agota allí en estos espacios de decisión política, sino la sociedad continúa y hay muchas decisiones que no pasan inclusive por la política, que tienen que ver más con lo económico, que sencillamente no necesita siempre de un ejercicio de participación o de una presencia institucional por parte de los gobiernos municipales, simplemente se dan espontáneamente. Entonces, de la misma manera, lo que yo quiero aquí resaltar es que la sociedad es el Estado mismo. La sociedad tiene la posibilidad de decidir y en esa misma posibilidad de decidir, el Estado debe mirar si en ese proceso realmente se le está contribuyendo al común de la sociedad o si hay que hacer algún ajuste
para poder reorientar ese ejercicio que cualquier grupo social vaya haciendo y que beneficie al común de las personas. Entonces, es simplemente siempre garantizar que hayan canales claros en los cuales se pueda escuchar a la gente y que las personas puedan tener el ejercicio político de decir, oiga, mire, a mí me parece que esto debería hacerse de esta manera por estos argumentos, teniendo esta evidencia. Y así el Estado entonces viene a través de los gobiernos municipales, escucha a las personas, verifica la situación y entonces se empieza a generar unos diálogos entre todas las personas que habitan en ese territorio para con el gobierno y para con los demás actores que se presentan allí en ese territorio, ¿sí? Entonces, la situación tiene que pensarse siempre en esa manera. Ahora, cuando hablo de gobierno municipal, creo que está claro que estoy hablando de algo completamente diferente a administración municipal. Cuando hablo de gobierno municipal, estoy hablando a todas las autoridades que generan el gobierno, es decir, alcaldes municipales, perdón, consejos municipales principalmente, son las dos autoridades que conforman el gobierno municipal, ¿cierto? Entonces, hay que tener en cuenta que estos dos espacios son fundamentales y que se deben articular para que realmente se tenga una sola visión de parte del Estado hacia lo que se debe hacer en el territorio, contemplando obviamente lo que las personas dicen, lo que las personas piensan y obviamente también de parte de los actores lo que los actores están haciendo ya en ese territorio. Sí, claramente, Julio, es un concepto de cohesión social. Como les digo, la sociedad no se agota. Si el Estado se agota, la sociedad surgirá porque el Estado es una invención de la sociedad. Entonces, eventualmente piensen en que si el Estado no existiera, como en el pasado no existió, las personas, los individuos, los grupos sociales encontrarían otra manera de organizarse. Es tan sencillo como eso. Hoy en día tenemos al Estado, el Estado seguramente, tal cual como están dadas las cosas en el mundo, seguirá existiendo por muchos años, inclusive pensaría que hasta siglos, pero entonces debemos garantizar que la base de todo esto es la sociedad y que el Estado y los gobiernos municipales existen obviamente porque hay una sociedad, o si no, ¿de dónde saldrían los alcaldes o de dónde saldrían los concejales por los cuales votamos? Surgen de esa misma sociedad, son habitantes de ese territorio, de esa sociedad en ese territorio. ¿Cómo realizar una gestión pública respetando el posconflicto sin empobrecer la ciudadanía con más impuestos para poder financiar este acuerdo y los que vengan? ¿Cómo fortalecemos la economía desde una nueva gestión pública? Pues hay que empezar a pensar en lo que es la gestión pública eh, y aquí introduzco un concepto que de repente hasta el momento ustedes no han tratado mucho en el diplomado, pero que estoy seguro que sí han tenido la oportunidad de escucharlo o de trabajarlo en diferentes ocasiones, y es el concepto de innovación. ¿Qué es lo que debe hacer el Estado y hasta dónde debe alcanzar o cuál es el alcance real que tiene el Estado? Obviamente, ahí depende del enfoque económico que le querramos dar a esto. Obviamente ahí siempre han existido dos posturas, ambas capitalistas, por supuesto. Sí, aquí yo quiero también que podamos ir venciendo estos afirmaciones del lugar común, estos tabús que se generan de que el comunismo, el capitalismo, miren, el comunismo terminó cuando terminó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Aquí solo hay un esquema o un modelo económico regente en todo el mundo y es el capitalismo. Pero existen diferentes formas de capitalismo. Hay un capitalismo en el que el Estado es muy participativo porque obviamente es la manera en que, de acuerdo a esa configuración social, se puede dar un buen desarrollo. Y hay otros tipos de capitalismo en otros países en el que el Estado tiene una participación mínima y solo se encarga de garantizar un tipo de derechos o de bienes, como son la administración de la justicia, el orden público, la soberanía nacional, etcétera, bienes públicos puros. Y aquí entonces lo que nosotros tenemos es que en un extremo y el otro empezar a encontrar el camino o el punto adecuado de lo que debería ser en ese territorio, ese modelo de desarrollo económico que nos permita garantizar o sustentar buena parte de lo que es el desarrollo humano y este enfoque de derechos en el marco del posconflicto.
Obviamente la primera situación que yo les estoy comentando acá es precisamente lo que nos menciona la estrategia de gobierno abierto o la de buen gobierno y es poder garantizar transparencia, participación y colaboración. La colaboración se da no solamente para escuchar a las partes interesadas o a los actores que existen allí en los territorios, sino, sino que también existe con el ánimo de reconocer, oiga, ¿quién más está en mi territorio que genera de alguna u otra manera algún peso social? Llámense empresas, llámense iglesias, llámense academia, llámense diferentes situaciones, actividades comerciales, diferentes situaciones en las cuales hay actores que de alguna u otra manera desarrollan actividades en ese territorio que puedan de alguna u otra forma venir apalancando estas condiciones de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, en esa misma medida, hay que ver cómo el Estado o cómo la administración municipal y estos actores pueden ir trabajando mancomunadamente a hacer acuerdos que les permita ir garantizando de cierta manera que con ciertos beneficios que puedan recibir de parte del gobierno, pero que también estos actores puedan garantizar que esos beneficios se van a traducir en mayor bienestar para la sociedad, pueda irse generando un mecanismo de desarrollo. Y obviamente de esta medida, pues obviamente la idea es no atosigar de impuestos a las personas. Ahora, es una situación que de alguna u otra manera no solo pasa por las decisiones del territorio, como les decía, hay cosas en las que hay que saber articular con el gobierno nacional para poderlas aterrizar a nivel territorial, pero hay otras que simplemente se escapan de la órbita de lo que son los gobiernos territoriales. Entonces, este tema económico pasa por eso, porque obviamente se generan unas condiciones a nivel económico, a nivel territorial, en lo que refiere a la economía, que pueden gestionarse o gestarse desde el mismo territorio, pero hay otras situaciones que de alguna u otra manera dependen del gobierno nacional o del gobierno departamental. Entonces allí viene otra parte que tiene que ver con lo que es la gestión pública misma, que es la colaboración, la coordinación y la concurrencia de esos de estas otras actores gubernamentales en cada uno de los territorios. Pues aquí nos toca es empezar a hacer una gestión para poder escalar hacia arriba la situación eh, que en términos económicos se pueda presentar en el territorio o cómo decisiones del gobierno nacional o del nivel nacional puedan afectar en ya o incidir directamente sobre dinámicas de ese territorio, ¿sí? Sin ánimo de ser pesimista, pero las decisiones de los gobernantes afectan directamente a los territorios. Sabemos qué sucedió con el dinero de la paz que debía llegar a los territorios y es precisamente lo que estoy diciendo, Sandra. Muchas veces en este tema económico sí hay más sensibilidades porque las situaciones para poder lograr definir un desarrollo económico en un territorio no solo pasan por lo que se puede hacer en ese territorio, también tiene una afectación por parte del gobierno nacional o del gobierno departamental, pero allí también nos toca hacer una gestión y saber también aprovechar los espacios que se tiene para esa medida, para poder empezar a escalonar esas situaciones. Eso es otra experiencia que yo les puedo manifestar que me ha sucedido a mí trabajando en el gobierno nacional y es que en muchas ocasiones cuando uno tiene una voluntad, al menos de mi parte, que siempre he tenido como la voluntad de lo que he hecho trabajando en entidades públicas del gobierno nacional, de escuchar a diferentes actores, hay espacios en los que uno espera escuchar a los actores, por ejemplo, en este caso territoriales, y uno algunas veces asiste a estos espacios territoriales o en algunas otras, pues mediante las comunicaciones que se pueda tener con estos territorios, pues uno lo intenta hacer. Y muchas veces, en algunos casos, precisamente yo entiendo muy bien la inercia que genera el día a día en una administración municipal que no les permite ver algunas cosas porque son demasiadas necesidades, demasiadas demandas, demasiadas cosas que tiene que atender una alcaldía local, pues pasan un poco de vista estas situaciones. Pues, ¿qué sucede? Que siempre puede generarse que algún brillante técnico decida que las cosas deben hacer de una manera y se van escalonando así a nivel territorial y cuando llegan a los municipios, por ejemplo, encontramos que la situación no casa porque la realidad en el territorio puede ser otra. O sea, a nosotros también, desde los territorios, nos toca de una buena manera y de una manera muy eficiente ir
comunicando hacia arriba cuáles son las situaciones que práctica y eficientemente nos va a servir para poder llevarlas o escalarlas a los gobiernos nacionales y que allí se tenga en cuenta esos temas para poder, cuando se tomen las decisiones y bajen nuevamente al territorio, que correspondan un poco más a la realidad de esos territorios. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, un buen ejemplo que yo les puedo dar de eso y de lo que intentamos construir un poco cuando trabajé en el Departamento Administrativo de la Función Pública el año pasado fue la construcción del modelo integrado de planeación y de gestión. Obviamente es algo que, aunque no es perfecto, tiene muchas mejoras por hacer. Lo que sí buscamos es poder escuchar las necesidades en los territorios y aterrizar un esquema o un cómo hacer las cosas en términos de gestión que fuera aterrizándose mejor a los territorios y que desde los territorios, con un conjunto de herramientas, se pudiera decir, bueno, ustedes son los que conocen su territorio, ustedes son los que conocen su realidad, ustedes son los que conocen su gestión, ustedes tienen estas políticas y estas dimensiones para poderlas aterrizar en su gestión. Entonces, vaya en un esquema gradual adaptándolas o implementándolas de la mejor manera posible que responda a su realidad territorial. Eso fue un poco lo que quisimos hacer. Esa es, digamos, la virtud que tiene este modelo integrado de planeación y gestión. Y seguramente, así como en esta, existirán otras políticas públicas que se puedan trabajar de la misma manera. Entonces, mi invitación también es a que en este ánimo de gestionar desde la gestión pública local, se tenga claro que existen diferentes actores que afectan el territorio, unos dentro del territorio, afuera del gobierno municipal, otros del mismo gobierno o del mismo estado y hacia arriba en otros niveles o hacia los lados en otras ramas del poder y que obviamente todos son actores que hay que saber conjugar ahí en el, que hay que saber conjugar en precisamente en el ánimo de encontrar un buen desarrollo del territorio. Entonces, la labor de una alcaldía municipal es bastante grande porque tiene que precisamente coordinar estos diversos actores que ustedes saben que siempre están haciendo presencia en sus territorios, ¿cierto? Entonces, Nazar, Nazario, ¿hay algún límite de participación? Hasta el momento no hay ningún límite de participación, como les vengo diciendo, y como lo mencionaba alguno de sus compañeros arriba, pues la idea es que todos vayan participando y que aquí precisamente yo les voy hablando al respecto de los temas que ustedes van poniendo con lo que han visto en la unidad y que se vaya dando un aprendizaje significativo a partir de las múltiples experiencias que cada uno de ustedes va teniendo. Yo simplemente los oriento conceptual o teórica o técnicamente precisamente en esta visión que cada uno de ustedes está construyendo a partir del diplomado y construyendo a partir de las realidades en las cuales ustedes viven, que son finalmente las que más importan. Entonces, yo pienso que por el día de hoy ya nos toca cerrar el espacio. Entonces, no quiero irme sin antes recordarles que los invito a que se suscriban al canal para que reciban las alertas de las próximas transmisiones que se programen. Es decir, es necesario que se inscriban a este canal para que puedan recibir la información de cuándo vamos a hacer la siguiente sesión sincrónica. Eh, no quiero dejarlo sin antes decirles que también se sigan estando con esta participación activa dentro del diplomado, que como ustedes bien lo han dicho en varias de sus intervenciones, es un diplomado que es muy práctico y que pretende aterrizar varios elementos que se tienen como muy en el aire de lo que es la gestión pública del Estado y cuál es la perspectiva que hay que tener respecto de estos frente a este nuevo escenario que se nos presenta. Eh, este escenario que se nos presenta de cara a la construcción de la paz en el marco del acuerdo que se ha suscrito entre el Estado y las FARC. Nazario, hoy existe un hermetismo en el ejercicio político del nuevo partido político de las FARC en los territorios. Sí, es claro que estas situaciones, o sea, como les digo, en los países que han venido haciendo procesos similares a los otros, como el que nosotros hicimos de firmar la paz, de firmar un acuerdo con una guerrilla, lo que se ve inicialmente es que
Y se los digo de esta manera, yo creo que ustedes lo van a ver, de pronto me estoy anticipando un poco a lo que ustedes van a ver, es que inclusive en los primeros años, después de la firma del acuerdo, desde los primeros años del posconflicto, las situaciones de violencia y las situaciones de alguna u otra manera que tiene que ver con el orden público se acrecentan, porque obviamente hay una resistencia social de un grupo o de al menos de un grupo de la sociedad que no ve las cosas con buenos ojos, es lo que nosotros inclusive también estamos presenciando en este momento en esta sociedad, en nuestra sociedad, y que va a generar unas resistencias a este cambio. Claramente no podemos tener todo en la vida, no podemos lograr que se haga la paz, que se cumplan las necesidades o las demandas que están poniendo estos grupos que están en contra de haber firmado este acuerdo, que el acuerdo se pueda implementar de la mejor manera, que la FARC, que las FARC pasen, perdón, que pasen de un ejercicio de haber estado 60 años en confrontación armada a un escenario de confrontación políticas de ideas, porque son situaciones que no van a pasar de un año a otro. Vuelvo y les repito, como les decía al principio, son procesos que toman un largo plazo, un largo aliento de 15 o 20 años. Estos primeros años son los de consolidación apenas de este proceso de posconflicto. Van a ser años difíciles, este año, el siguiente van a ser años difíciles, pero son años en los que a nosotros no se nos puede olvidar algo desde los territorios, y es que la gestión pública y el Estado colombiano, el Estado social de derecho, debe garantizar la paz como un derecho fundamental para todas las personas. Entonces, el acuerdo es simplemente un momento de coyuntura en el que volvemos nosotros a recordar que esa es la función del Estado. Y obviamente eso tiene que estar inscrito siempre en la gestión pública, que la gestión pública permita escuchar las voces de todas las personas para tomar las decisiones que se deben tomar a nivel municipal en los gobiernos, que la gestión pública no genere más daños ni que genere repetición en víctimas o que no se generen estigmatizaciones sobre las personas que han decidido dejar el conflicto armado como un mecanismo de resolución de sus diferencias. Entonces, obviamente, esa es la importancia que tiene hoy en día o la coyuntura o el camino que nos ha abierto el firmar el acuerdo de paz. Pero ningún gobierno, ni municipal, ni departamental, ni nacional, debe olvidar o debe dejar de lado que la Constitución, es decir, las reglas de juego que nosotros establecimos para poder vivir en sociedad, está que uno de los derechos fundamentales de todas las personas como individuos y como sociedad es poder vivir de manera pacífica. Entonces, obviamente es una situación que nosotros también debemos ir contribuyendo simplemente con nuestra gestión de generar buenos procesos o buenos mecanismos a través de los cuales las personas sí sientan que se hacen cosas buenas por la sociedad. Simplemente con ese ejercicio vamos empezando a contribuir en este proceso de lo que es la construcción de una paz estable y duradera. Nazario, ¿el Estado cómo podrá garantizar esa confianza entre población civil y de los grupos al margen de la ley? No dicen y no tilden o vinculen a personas que confluyen en ciertos eventos de este tipo. Pues mire, Nazario y compañeros, va a ser difícil cambiar el chip de todas las personas, volvemos a lo mismo. El Estado es la sociedad y la sociedad somos nosotros. Va a ser difícil cambiar en la mente de las personas que 60 años han vivido en conflicto, en beligerancia, y cambiarlo ahora a una posición en la que, oiga, hay que escucharnos todos, oiga, hay que respetar el pensamiento de la otra persona, oiga, hay otras maneras diferentes a las que yo considero, oiga, es que la manera no es siempre ser violento o accionar a las personas de forma violenta. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana, pero nuestra labor desde la gestión pública como servidores públicas es ir sembrando esta semilla de hacer las cosas diferentes, de cambiar esta forma de resolver los conflictos de manera violenta, ahora hacerla de una manera más pacífica, más resolutiva, en el que podamos decir todos, oiga, quedamos satisfechos con las decisiones que se toman desde el poder público y con las decisiones que en la sociedad los individuos tomamos para que exista una relación directa entre lo que hace el Estado y lo que nosotros hacemos desde la sociedad como individuos que habitan en esta sociedad. ¿Sí? Entonces,
Ya siendo las 8:03 de la noche, pues por el día de hoy ya debemos terminar esta sesión, no sin antes agradecerle a las personas que han participado. Vuelvo y hago recordación de que participen y que sigan participando en el diplomado, en cada una de las actividades que se van presentando. Como les digo, esto se va a poner cada vez mejor y espero que para las siguientes sesiones sincrónicas podamos tener de repente generar unos foros de un buen debate un poco más estructurados, de acuerdo a la petición que nos hacía una de las compañeras dentro de las intervenciones, y que de esa misma manera podamos articularlo con el ejercicio que ustedes vienen haciendo en el diplomado en cada una de las unidades que ustedes han venido desarrollando. Eh, Sin más que decirles, pues les agradezco mucho por la participación, por haberme escuchado y les deseo una feliz noche y seguiremos en contacto a través de estas sesiones sincrónicas y a través de los espacios del diplomado en la plataforma. Que estén muy bien, que sean felices.